Autoras asturianas y una de ellas es Lucinda. Entonces Lucinda os hablará de Alegría, que será su primer largometraje. Si quieres, Juan, empiezas tú y nos comentas un poco en qué consiste Primeras Tomas. Muy bien, pues bueno, yo también os quiero dar las gracias. Siempre aquí en Gijón nos tratáis muy bien y la prensa asturiana sobre todo. Por otra parte, el proyecto Primeras Tomas, como seguramente sabréis, se inició hace 3 años y pico, lo presentamos en Madrid y arrancó con la película Vete de mí, que por cierto nos fue muy bien, tuvimos mucho éxito y funcionó muy bien tanto en salas como en festivales y es el día de hoy que todavía sigue dando vueltas por ahí. Y Víctor García León prepara lo que será su tercera película. Con los tiempos que vivimos en las épocas recientes, entre la crisis económica y los problemas con las televisiones, pues el proyecto quedó un poco parado y hace como 2 meses hablé otra vez con el gobierno del Principado y sobre todo o especialmente con el presidente Areces, y gracias al impulso del gobierno y del presidente en especial, pues volvemos a retomarlo. Y retomamos, si bien la carta ahí habla de 2 películas, yo creo que deberíamos centrarnos solamente en lo que significa Alegría, que para mí y para Lucinda, que llevamos ya casi 3 años dándole vueltas a este proyecto, pues bueno, supone el hecho de que el gobierno nos apoye e impulse de nuevo esta iniciativa, pues en una gran alegría. Mira, que coincide con el título, o sea que... Y por lo demás, seguimos trabajando en el proyecto. Lucinda sigue trabajando en el guión y queremos hacer una película muy asturiana, queremos hacer una película de mujeres, queremos hacer una película de mujeres hecha por mujeres. Rodaremos en Asturias, rodamos en Gijón. Lucinda yo creo que merece que ya por fin podemos anunciar que rodaremos en el verano y nada, a vuestra disposición para lo que preguntéis. Lucinda, que sabe más de la película y además que os convencerá mejor que os hable de Alegría. Muchas gracias. Bueno, yo quería recordar la relación que Lucinda Torre tiene con el Festival de Cine de Gijón, una muy buena relación. Hace 10 años el jurado joven le otorgó el premio al mejor cortometraje por El beso de la tierra. Y hace 3 años, creo recordar, presentó también en sección oficial, aunque fuera de concurso, el magnífico documental Resistencia. Los dos, tanto el corto como el documental, centrados en la realidad asturiana, muy de cerca, en la realidad laboral y social. Y en Alegría, pues sigue en Asturias, aunque hay un cambio de tercio ahí, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por venir. Y Alegría, que creo que me toca hablar un poco de la película, es una historia fundamentalmente, pues bueno, de una mujer, de una niña. Alegría es el nombre de esta mujer, de la protagonista, que nace en un entorno minero allá por los años 20 del siglo pasado. Y la película de alguna manera pues nos descubre, digamos, todas aquellas vicisitudes por las que de alguna manera pues ella pasa, ¿no? Sin querer desvelar lo que es la película, lo que sí que a mí, al menos lo que me inspira, ¿no?, para hacer el guión, para hacer esta película que vamos a empezar a rodar en este verano, por fin, ¿no?, que llevamos efectivamente trabajando en ella varios años. Pues bueno, es un poco un compendio de muchísimas historias de mujeres de la cuenca que yo conocí, de la cuenca asturiana del Nalón en este caso, que yo conocí siendo pequeña, ¿no? Y de alguna manera también para mí es importante porque a través de esta vida de esta mujer, de la mirada que ella tiene, podemos acercarnos a muchas mujeres que durante muchos años parece que han estado como invisibilizadas, ¿no?, dentro de lo que es nuestra sociedad y sobre todo dentro de lo que es la mirada cinematográfica, ¿no? Alegría es una mujer valiente, es una mujer de la Segunda República, ¿no?, que de alguna manera crece en ese espíritu de que el mundo se puede cambiar y bueno, por una serie de circunstancias históricas y sociales, pues bueno, va sufriendo una serie de vicisitudes, ¿no?
Y a nosotros queríamos agradecerle al Festival de Gijón la oportunidad que nos da de presentar esta película aquí, en el sentido de que es un proyecto que, aprovechando un poco también lo que decía Juan, es verdad que estamos a veces en una época un poco de crisis a la hora de conseguir sacar adelante los proyectos, pero o sea, la idea que nosotros tenemos de construcción de una película es una película en la que somos conscientes que tenemos que implicar a la sociedad asturiana, ¿no? Una de las cosas que nos gustaría hacer es, independientemente de que bueno, tengamos pensada una actriz que todavía no podemos confirmar, pero que encabezaría, digamos, el reparto en la época adulta de Alegría, sí que lo que queremos es tratar de encontrar a los personajes, sobre todo en la etapa de la infancia de Alegría, en Asturias. Entonces vamos a empezar a trabajar en este sentido. Vamos a hacer una convocatoria pública a partir de enero para hacer 3 castings, pues en Gijón, en Oviedo y en Sama de Langreo, y también empezar ya a localizar, ¿no? A buscar los sitios en las cuencas mineras, en redes, y aquí en Gijón también, en una parte de Gijón. Y bueno, en eso estamos, iniciando el viaje, ¿no? Y el proceso, por lo que agradecemos un montón al festival que nos dé la oportunidad de comunicarlo ya oficialmente. Decías que habías escuchado muchas historias de las mujeres de las cuencas, en tu caso de la cuenca del Nalón, y que eso te ha llevado a Alegría. ¿Está ahí una realidad detrás del guión de esta película, una historia concreta que a ti te hayan contado, o son un poco la suma de varias historias que te han contado? Sí, es una película construida con sumas, o sea, con sumas de experiencias de muchas mujeres, pero que al final es cierto que cuando hablas con las mujeres en la cuenca, cada una te cuenta el episodio de su vida que más le tocó, ¿no? Que más le llegó. Y al final te das cuenta que en el fondo todas estas mujeres te están hablando de la misma mujer, porque te están hablando de una ilusión, de una idea que ellas tenían del tipo de mundo para el que se estaban preparando y con el que se iban a enfrentar, y por circunstancias, pues en muchos casos no ha sido así, ¿no? Entonces, esas historias para mí están sin contar todavía. O sea, el 50% de esa población, de esas mujeres que son nuestra realidad, que son nuestros orígenes y que siguen ahí, no sabemos mucho de su vida, ¿no? Entonces, para mí es un honor tener la posibilidad también, a través de un relato cinematográfico en este caso, de, bueno, acercar un poco esa realidad a los espectadores y espectadoras, ¿no? Os doy paso a vosotros. Si tenéis alguna pregunta para los invitados. Sí, sí. Bueno, la ciencia del presupuesto, no sé si tenéis ya presupuesto para la película, y has dicho antes que no, bueno, que estabais pensando en una actriz, pero que no podíais decir cuál, y no sé si hay alguien más en el reparto del que ya se puedan dar nombres, o sea, más datos concretos que tengáis sobre el rodaje y demás. Bueno, presupuesto, por no tenemos ni presupuesto. O sea, estamos tan mal que no tenemos ni presupuesto. Pero yo creo que el diseño de producción, estamos de acuerdo en que será un diseño de película barata y será un presupuesto que andará sobre los 1,5 millones más o menos, porque no queremos tampoco tener dinero, y si lo conseguimos lo utilizaremos en la promoción. Pero la película, yo creo que Lucinda tiene intención y sobre todo hacerla de alguna manera muy partícipe con la gente y con Asturias y con los decorados y con en fin, cierta parte del reparto va a ser asturiana y respecto a la actriz no debemos decirlo porque esto se gafa, pero bueno, os lo diremos en los primeros, nada más que podamos, porque a lo mejor sí, no conviene. Sí, la idea que dice Juan, ¿no?, del diseño de producción, de cómo está un poco diseñada la producción de esta peli. Es una peli que efectivamente es una peli de época, y es una peli que además repara o recala en varios momentos históricos. Eso es verdad, que llevarlo al cine siempre tiene detrás una serie de costes muy inmensos y que están por encima de nuestras posibilidades. Pero yo, que tengo esa experiencia de haber trabajado en Asturias desde que empecé, de haber siempre tenido la respuesta de la sociedad, de las instituciones, de todo el mundo que se han volcado, pienso que podemos hacer un diseño de producción
pues a lo mejor que no tenga esos grandes costes, pero sí que consigamos eso, ¿no? Implicar a la gente para poder hacer esa pequeña película. Digamos que es un cine de autor, nos movemos en un cine de autor, yo creo que con los presupuestos suficientes para poder sacar la película adelante y además con la intencionalidad de que sea así, ¿no? De que sea una película en la que tanto los equipos técnicos, que algunos vendrán de Madrid lógicamente, pero queremos también aprovechar un poco todo el potencial que hay aquí y, no sé, empezar a liarla, ¿no? Como digo yo, a empezar a trabajar con la gente. Entonces es quizá un poco más esa concepción de cine, ¿no? Hola, buenas tardes. Comentabas, Bona, que estáis apoyando con este proyecto Primeras Tomas, películas de mujeres hechas por mujeres, ¿no? En una realidad en las que acabamos de leer un informe de Fátima Rat en el que nos comentaban que las mujeres directoras no llegan ni al 20% en España, ¿no? ¿Qué significa? Yo sé lo que significa esto, ¿no? El apoyar cosas hechas por mujeres, pero ¿qué significa en este caso para ti, Lucinda, el tener este apoyo como mujer directora de cine y para ti, Gona, como productor, ¿no? Esta apuesta. Empiezo yo. No, yo creo que la película Lucinda no la hace por ser mujer. O sea, lo hace porque en la historia, ahora estábamos comiendo y yo siempre que cuento el final me emociono. Y el otro día estaba contando y no me saltan las lágrimas de milagro. O sea, que el guión a mí me merece una importancia grande y el trabajo de Lucinda también. Y luego, por otra parte, el hecho, ya salvado eso, quiero decir que si no fuese mujer también lo haría, yo intentaría que pero salvado eso, yo creo que Lucinda, todos sus trabajos, si los habéis visto, tienen cierta sensibilidad. A mí me interesa mucho el tono que les da a las películas. Cuando hemos hablado antes de hacer un proyecto, yo que alguna vez me muevo en proyectos monstruos y tal, cuando hicimos y hablamos del diseño, pues responde un poco al interés de ambos de trabajar una película muy íntima, de la que ella, yo estoy seguro, va a aportar grandes cosas a la narrativa de la película. Y el hecho de que el Ministerio y todo el mundo apoye que la mujer, pues yo creo que me parece estupendo, pero que no lo hemos hecho ni por aprovecharnos de las circunstancias ni porque ella sea mujer. Surge porque surge y porque nos encontramos hace años y creo que estamos unidos para la perpetuidad, porque no será esta nuestra última película, si Dios quiere. Pero yo confío plenamente en el trabajo de Lucinda, y la historia refleja pues aspectos muy importantes de los tratamientos que se dan ahora mismo en el cine europeo, en el cine francés, en el cine alemán, en este tipo de películas que no corresponden a lo que a lo mejor yo habitualmente hago, ¿no?, como productor, pero que por eso me interesa muchísimo. Y además, si nos van a apoyar y nos van a dar más dinero, pues más dinero tendremos para la película. Pero sobre todo que el guión yo creo que es muy bueno, y la gente que lo leyó y que sabe de qué va y tal, y lo que ella pueda hacer, yo creo que merece la pena. Me parece a mí, vamos, no sé. Bueno, yo recogiendo un poco lo que decías, yo estoy encantada como mujer cineasta en este caso de tener un productor que realmente lee el guión, lo siente y dice, bueno, vamos a sacar esto adelante, ¿no? Pero enlazando un poco con lo que dices y también con todo este tema, la ley y tal, sí que es verdad que eso no es habitual dentro del cine español, que hay que romper esos techos de cristal, que hasta el año 88 del siglo pasado solamente había 10 mujeres en la historia del cine español, y que eso no obedece ni más ni menos que una realidad que a lo mejor es que a veces hay pues menos sensibilidad para producir o apoyar proyectos en los que a lo mejor las mujeres no son las mujeres estereotipadas, ¿no? O las mujeres de siempre, mujer objeto sexual, mujer tal. En ese sentido, desde mi punto de vista, es estupenda la iniciativa que está teniendo el Ministerio de Cultura y que obedece a la Ley de Igualdad. Es una muestra más en el terreno cultural, pero tengo que decir que al margen de eso, y antes de existir esta ley, Juan era conocedor del proyecto y le honra absolutamente que él apostó porque la película, el sobreguión le llegaba, ¿no? Con lo cual, pues, estupendo. Yo quería saber si el otro proyecto de Primeras Tomas, el tercero,
que creo que también era de una mujer, ahora mismo no me acuerdo del nombre, está definitivamente descartado, porque parecía un poco que quería decir eso, pero no lo sé. Sí, bueno, la verdad es, sí, nosotros el compromiso que tenemos de primeras tomas se ciñe solamente a Alegría, porque cuando surgió todo esto y presentamos en Madrid el proyecto y en fin, tuvimos muchísimas desgracias de todo tipo. Y ahora no queremos crear nuevas expectativas para que a lo mejor no sean realidad, ¿no? Entonces, el proyecto Primeras Tomas la primera es Vete de mí, la segunda será Alegría y la tercera veremos, porque incluso es probable que haya sorpresas gratas a favor, pero que tampoco queremos hablar de ellos ahora por ceñirnos a lo que es Alegría, pero en ningún caso yo creo que bueno, sería esta otra tercera película, porque va a haber bastante movimiento y en fin, a ver cómo decirlo, no tuvimos una buena repercusión en las televisiones y, en fin, vamos a dejarlo en Alegría. Sí, está descartado, sí. Sí, lo que pasa es que en el documento que os entregamos pusimos la carta porque, bueno, para certificar un poco la firma del presidente Areces y eso. Volviendo un poco a la pregunta anterior, serías una de las primeras directoras asturianas en rodar un largometraje, ¿no? ¿Da cierto vértigo o eso realmente es una etiqueta que no te provoca ningún tipo de pesar, ni de nervios, ni nada, ¿no? Bueno, sí que lo veo como un reto y lógicamente pues tienes un sentido de responsabilidad porque eres consciente de que en el fondo esto es un barco que hay que llevar también a buen puerto, ¿no? Lo que pasa es que soy una persona tranquila, yo creo que está muy meditada, que la película tiene un guión muy meditado también, que para mí eso es la fortaleza y de donde surge todo. Y luego, bueno, pues sí que es verdad que en esta trayectoria de 10 años, ¿no?, desde que presentamos El Beso en el Festival de Gijón, he ido aprendiendo muchas cosas y creo que tengo la capacidad de enfrentarme a este proyecto y de sacarlo adelante, ¿no? De las partes, digamos, donde tenga carencias, ir aprendiendo. Pero, digamos que de lo pasado, de las experiencias vividas en el pasado, lo que te das cuenta es que realmente muchas veces te creces incluso ante las dificultades, con lo cual yo creo que las ganas que tengo de hacer este proyecto, de sacar esta película adelante y de ver en la pantalla ya esta historia contada, pues superan con creces a esos momentos en los que puedas decir, bueno, ¿no?, pues va a ser un reto inmenso, pero bueno, hay que abordarlo, ¿no? Antes, cuando nos comentabas un poco la historia, todas estas historias que te llegaban, como, bueno, desde la cuenca, de mujeres y demás, el cine en los últimos años hemos visto que se ha fijado en las cuencas mineras. Eso es muy interesante para una persona que ha nacido y crecido allí, ver que en su ámbito profesional se ha vuelto la mirada a una parte, en este caso de Asturias, un poco olvidada durante muchas décadas, ¿no? Sí, a mí siempre me sorprendía, porque yo ya llevo casi 20 años en Madrid, ¿no? Pero, no sé, yo estoy enamorada de Asturias, de esa herencia, no solo de ese paisaje imponente que tenemos, sino de esa herencia que ahora se denomina arqueología industrial, pero donde todavía cuando paseas sientes la vida de la gente, ¿no? Y luego, sobre todo, de la gente. Son para mí maestros y maestras de vida, los ciudadanas que te encuentras en la calle y que te cuentan sus experiencias y tal. Siempre me llamaba la atención de pequeña que yo tenía esa fascinación y que, bueno, que es verdad que eso que estaba ahí, pues muchas veces nadie lo observaba a lo mejor de esa manera, ¿no? Con lo cual, ver que de pronto, pues bueno, hay miradas hacia esto y se rescata de alguna manera esas historias o incluso pues ese protagonismo, ¿no?, que en determinados momentos de la historia de este país tuvieron las cuencas mineras, por ejemplo, asturianas, yo estoy encantada, ¿no? Sí que es verdad
que en este caso, o sea, como diferencia, por ejemplo, con respecto al beso, a Resistencia o tal, o sea, en este caso la mirada es hacia las mujeres, ¿no? Y ahí tengo que agradecerle mucho que en estos últimos años he estado viajando mucho en circuitos de festivales, entre ellos de festivales dirigidos justamente a directoras mujeres, y sí que hay una sensibilidad que siento que es universal con respecto a que este es el momento de alguna manera, pues bueno, empezar a contar historias para justamente apoyar esa visibilización, ¿no? Esa visibilidad. Pues tenemos muchas ganas de ver visible Alegría. Esperemos que vaya todo muy bien. El proyecto que tenéis para enero, las localizaciones, el elenco, y que en verano Gijón sea un gran plató y que podamos verlo prontito. Agradeceros vuestra presencia en este primer encuentro. Ha sido un placer teneros a los dos, a Lucinda, gran conocida del festival, y a Juan Gona como impulsor de Primeras Tomas, y a vosotros agradeceros también vuestra presencia. Mañana volveremos y bueno, estamos en el Meeting Point, que es un sitio estupendo, como veis, y hasta mañana. Gracias a vosotros.